Muy buenas noches. Soy William Alvarado, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. Hoy les vamos a hacer la siguiente presentación que se trata del ensayo de transformadores en vacío y en cortocircuito de la materia de aplicaciones eléctricas. El ensayo, el ensayo de vacío. El ensayo de vacío es un método utilizado para determinar diversos parámetros de las máquinas eléctricas mediante pruebas realizadas sin carga aplicada. En caso de que un transformador permite determinar la impedancia de vacío en la rama de excitación del mismo. El ensayo de vacío es esencial a la hora de caracterizar un transformador, puesto que la impedancia de vacío es uno de los parámetros fundamentales de su circuito equivalente. Eh, los pasos para llevar a cabo el ensayo de vacío de un transformador son los siguientes. El secundario del transformador se deja abierto. Se conectan los siguientes elementos de medida: un vatímetro al primario, un amperímetro en serie al primario, un voltímetro al primario en paralelo. Se aplica la tensión nominal del secundario al primario, la tensión nominal del secundario al primario. Por último, se anotan las medidas observadas y se realizan los cálculos oportunos. Si la tensión aplicada es la tensión nominal, entonces aparecerá un flujo magnético nominal, como las pérdidas en el hierro son la función de la tensión aplicada. Las pérdidas serán nominales, por ello las pérdidas en el hierro son más a tensión nominal. Esta pérdida en el hierro máxima se mide utilizando el vatímetro. Como la impedancia serie del transformador es muy pequeña comparada a la rama de excitación, toda la tensión de entrada cae a la rama de excitación. Por ello, el vatímetro solo mide las pérdidas del hierro. Este ensayo solo mide las pérdidas del hierro combinadas que constan de las pérdidas de histeresis y las pérdidas de corrientes de Foucault, a pesar de que las pérdidas por histeresis con menor que las debidas a las corrientes de Foucault no se puede despreciar. Las dos pérdidas pueden ser separadas alimentando el transformador con una fuente de frecuencia variable, ya que las pérdidas de histeresis varían linealmente con la frecuencia y las corrientes de Foucault varían en el cuadro de la frecuencia. Como el secundario del transformador está abierto, el primario absorbe toda la corriente de vacío, que incluye ciertas pérdidas en el cobre. Esta corriente de vacío es muy pequeña y como las pérdidas en el cobre en el primario son proporcionales al cuadrado de la corriente, es insignificante. No hay pérdidas en el cobre en el secundario porque no hay corriente en el secundario. La corriente, la tensión y la potencia se miden en el primario para obtener la admitancia y el factor de potencia. Ensayo de cortocircuito. La prueba se lleva a cabo desde el lado de la alta tensión del transformador, mientras que el lado de baja tensión está cortocircuitado. El voltaje de suministro requerido para circular la corriente nominal a través del transformador es normalmente muy pequeño y es el orden de unos cuantos porcentajes de voltaje nominal, y este voltaje es de 5%. Está aplicado a través del primario. Las pérdidas en el núcleo son muy pequeñas porque el voltaje aplicado es solo unos cuantos porcentajes de voltaje nominal y puede ser despreciado. Así el vatímetro solo medirá las pérdidas en el cobre.
Aquí podemos observar un circuito que está el circuito equivalente simplificado en un transformador real y el ensayo de cortocircuito. Para llevar a cabo el ensayo de cortocircuito en un transformador, se debe primeramente desconectar el transformador, luego cortocircuitar los bornes del lado de baja tensión, alimentar desde el lado de alta tensión con una tensión pequeña hasta que la corriente por el lado de baja tensión alcance su valor nominal. Es decir, si aquí tenemos un transformador de 120 voltios, tenemos que darle tensión hasta que este lado, suponiendo que de 24 voltios, entonces le alimentamos hasta que este cumpla el valor nominal que sería 24 voltios. Medir la tensión, se mide la tensión, la corriente y la potencia en el lado de alta tensión. Como se hizo en el de vacío, también se hace la medición en el lado del primario. El batímetro indicará las pérdidas debido al efecto Joule. Entonces, como podemos observar en el circuito, nos está indicando que está conectado un voltímetro en paralelo, un amperímetro en serie y un voltímetro en serie paralelo para identificar todas las corrientes que nos va a dar realizando este ensayo en cortocircuito. Como podemos observar, aquí está el cortocircuito. Dice que tenemos que alimentar este transformador. Si tiene 120 voltios y este tiene 12 voltios, tenemos que alimentarle poco a poco hasta que este cumpla su valor nominal, que sería 12 voltios. Esta prueba se realiza para ver los efectos que causan los transformadores y las pérdidas por los efectos de Joule y, y debido a otras circunstancias. Entonces, esto sería la exposición de los ensayos de cortocircuito y el ensayo de vacío. Esa sería mi participación. Muchas gracias.